Bien, este es un resumen más o menos de cómo va a estar desarrollada la clase. Podemos ir modificando. Bien, eh, ¿a qué vamos hoy en la clase? Vamos a ver todo lo que son los test de hipótesis, vamos a ver cómo hacemos el tratamiento de error, de cifras significativas. Entonces me gustaría ir a detallar la metodología de trabajo que vamos a tener cada vez que apliquemos un test de hipótesis, ¿sí? Cada vez que yo quiera comparar dos laboratorios, dos personas que están trabajando en un proceso, un nuevo método con un valor verdadero, distintos análisis que se van dando en la química analítica requieren de una metodología de trabajo que implica generar hipótesis, ¿sí? Entonces, hay una forma estructurada de resolver todo lo que son estos test de hipótesis. Lo primero que yo tengo que hacer es plantear la hipótesis apropiada, lo que yo creo que va a suceder. Supongamos que estoy comparando dos métodos. Le pongo un nombre, pero puede ser para cualquiera de los casos que nombre recién. Siempre la hipótesis nula, la hipótesis primera, es que nada cambia, que esa diferencia que obtengo en los datos en los dos métodos que estoy comparando es por una cuestión de errores aleatorios, ¿sí? Entonces, el planteo de la hipótesis nula siempre es que nada cambia. Pero tengo que tener en cuenta una hipótesis alterna en caso de que rechace esta hipótesis nula. Entonces siempre se plantea una hipótesis nula y una hipótesis alterna. Una vez que yo sé tengo planteadas las hipótesis, calculo el estadístico. El estadístico puede ser T, puede ser F. Vamos a ir viendo los distintos estadísticos según el caso que esté analizando. Hago el cálculo y luego tengo que determinar el estadístico crítico, ¿sí? El que me va a dar la tolerancia, me va a permitir a mí si acepto o rechazo esta hipótesis. ¿Qué tengo que tener en cuenta cuando determino el estadístico? El estadístico crítico se saca de la tabla. ¿Qué tengo que tener en cuenta ahí? Que hay tablas que informan según grados de libertad y tablas que tienen número de observaciones. Entonces, muy importante ver en la tabla que les toque trabajar si son grados de libertad o si son números de observaciones. Si es grado de libertad, generalmente es n-1. Tomar la decisión de aceptar o rechazar, ya vamos a ver en ese caso las distintas opciones que tengo, los límites de confianza con los que trabajo, y en función de aceptar o rechazar, yo tengo que dar conclusiones. Estas conclusiones no es acepto o rechazo. Estas conclusiones ya vamos a ver que tienen una forma de expresarse que incluye el porcentaje de confianza en el cual estoy trabajando, que si no dice nada, siempre va a ser 95% de confianza, y atribuir los errores, ¿sí? Vamos a ver el caso en donde estoy comparando una media experimental con un valor conocido, ¿sí? Tomemos el primer caso, tengo un método y lo voy a contrastar con un valor conocido. Un valor conocido, ¿qué sería? Un patrón, un estándar, un método que yo ya vengo aplicando y lo tengo validado, entonces lo tomo como cierto. Eso siempre es un valor conocido. ¿Por qué? Porque a la hora de ir viendo los ejercicios en la guía, la forma de darse cuenta si están comparando dos medias o una media con un valor verdadero, son justamente estas palabras. O sea, si estoy comparando un nuevo método, una nueva persona contra un estándar
un método que yo ya tengo validado, es este tipo de hipótesis el que yo planteo, ¿sí? Es el nuevo método, la nueva persona, el cambio que hice, la media de ese método contra un valor verdadero. Como les decía, la primera hipótesis, la hipótesis nula, es que nada cambia, que este valor medio experimental es igual al valor verdadero, contra la hipótesis alterna a que son distintos, ¿sí? Esto es atribuible a errores aleatorios, esto ya tengo un error determinado. Cuando tengo este tipo de hipótesis, se trabaja con la tabla a dos colas, y ya vamos a ir viendo qué significa esto. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo una zona en donde acepto, pero el valor de rechazo puede estar en cualquiera de los dos extremos. Por eso son las dos colas. Pero también puedo tener la hipótesis nula de que el valor experimental es igual al valor verdadero, o el valor experimental es mayor o igual al verdadero o menor o igual al verdadero, ¿sí? Puedo tener estos otros tipos de planteo de hipótesis en donde hay una tendencia, ¿sí? O le atribuyo que este nuevo método me está dando resultados por encima del valor verdadero o por debajo del valor verdadero. Esto quiere decir que hay una tendencia, y esto, cuando hay un mayor igual o un menor igual, se transforma en una cola, en test de una cola, ¿sí? Entonces, la zona de rechazo va en la campana de Gauss, va a uno de los extremos. ¿Queda claro esto? O sea, cuando trabajo con dos colas, el error, la zona de rechazo, se distribuye en los dos extremos. Ya cuando tengo una tendencia por encima o por debajo del valor verdadero, toda la zona de rechazo me lo junta en uno de los extremos, en una de las colas. Y acá es importante, las tablas que tenemos en estadística, las tablas que van a encontrar en el apunte, es esta, es la tabla de dos colas, ¿sí? Toda esta zona es el 95%, ¿sí? Acá es la zona de aceptar y es el 95%, hablando para 95% de confianza, ¿no es cierto? Quiere decir que el 2,5 y el 2,5 de la zona de rechazo está distribuida en estos dos extremos. Para trabajar con una cola al 95% de confianza, ¿qué va a pasar? Voy a tener 95% toda esta parte, y acá voy a tener el 5% de zona de rechazo, ¿sí? Entonces, esta tabla, no hay tabla para 95, 90, o sí las hay, pero para usar la misma, esta tabla de una cola al 95% es el mismo valor que si fuera al 90% la tabla de dos colas. ¿Entiendes? Este 0,5 lo pongo acá, se transformaría en una tabla del 90% de confianza de la tabla de dos colas. Entonces, por eso que cuando trabajo en una sola cola, uso la tabla T del 95% de confianza para dos colas, pero leo en la tabla del lado, en el 90%.
¿Se queda claro esto? ¿Por qué se usa la misma tabla? Sí, profe. Vale. Profe, Sí, un chico está pidiendo si lo aceptan para entrar a la reunión. bueno. Disculpe, profe. Hay, o sea, no sé si podría volver a repetir esa parte. O sea, sería como el mismo valor, en el caso de una cola, sería el mismo valor que cuando tengo dos colas, pero para un 90% de confianza. Exacto. Disculpe la Sí, consulta. sí, es tal cual, es tal cual. La misma, la tabla del 90% de dos colas es el valor que le correspondería a la del 95% para una cola. Que es tal cual lo que dijiste vos. Igual vamos a ir viendo casos, pero quiero con estas gráficas justificar por qué es que se usan las mismas tablas. Profe, y en prueba de una cola, disculpe, Sí. ¿cómo nos damos cuenta si la zona de rechazo está a la izquierda o a la derecha? Bien, vamos a ver si, vamos a ir viendo ejercicios en la guía en donde, porque eso, saber también si es de una cola o de dos colas, lo va a dar el enunciado del ejercicio. Por ejemplo, si vemos que todos los valores, supongamos que me dice mi valor verdadero es 10, y el nuevo método me arroja 10,5, 10,11, todos por arriba de 10, estoy viendo una tendencia de que ese nuevo método, están todos los valores por encima de mi valor verdadero, ¿sí? Entonces quiere decir, esperen que vuelvo, quiere decir que mi nuevo método tiene una tendencia por encima, ¿sí? Es mayor, es mayor que mi valor verdadero, ¿sí? Otro indicio de que es de una cola es un ejercicio, supongamos que hay una anomalía en el proceso, supongamos que hubo un derrame de cierto, no sé, trabajo una concentración de hidróxido de sodio y yo sé que por un problema se derramó de más. Entonces yo ya estoy esperando de que la concentración de hidróxido va a aumentar, entonces lo tengo que plantear como de una cola. Pero eso vamos a ir viendo a medida que veamos la resolución de cada ejercicio. Bien, entonces, le planteo las hipótesis que pueden ser siempre es que nada cambia, o sea que es igual, contra la alterna que puede ser que sean distintas o mayor o igual o menor o igual. Una vez que planteo la hipótesis, tengo que calcular el estadístico. En este caso es el estadístico T, con la media de esos valores y el valor verdadero. Fíjense que hay dos formas, es exactamente la misma fórmula, digamos, solamente que acá la raíz pasa acá arriba. Es lo mismo, pero de todas formas decidí incluírselas para que no les parezca distinto. Estas fórmulas, como les dije el jueves, la van a tener tanto el día del parcial como el día del examen. Lo que sí van a tener todas las tablas, todas las fórmulas juntas, ustedes tienen que decidir cuál uso. ¿Cuál uso? Fíjense que se habla de valores absolutos, porque estamos más o menos. Entonces, esto lo tienen que calcular ustedes con la calculadora, con los datos que se les dan. Este valor les puede dar ya la media, o le puede dar los 5 o 6 valores y ustedes tienen que calcular esa media. Y esa desviación estándar. Digamos, la media puede ser ya dato o la van a deber calcular ustedes. Y acá hago otro paréntesis.
siempre que tengan serie de datos, tienen que ver la prueba Q, que ya volvemos. Ya la vamos a ver, creo que al final. Pero si ustedes tienen una serie de datos, tienen que aplicar la prueba Q, que es para ver si hay algún dato que se pueda rechazar. Son para datos que se notan sospechosos. Pero independientemente de eso, volvemos. Ustedes calculan, les va a dar una T calculada. ¿Sí? T calculada, generalmente yo la sé escribir con el subíndice de calculada. La T crítica es la que yo saco de tabla y va a depender. Fíjense que esta tabla dice grados de libertad. Pueden encontrarse con tablas que digan número de observaciones. Entonces, muy importante verificar si acá es grado de libertad o son números de observación. Supongamos, no sé, con 6 grados de libertad, me voy al 95%, 2,45 es mi T crítica. Si fuera una prueba de una cola, con 6 grados de libertad, en vez de leer acá, leo acá. 1,94. Pero no quita que en las conclusiones va a ser con un 95% de confianza. ¿Sí? Que yo lo lea. En este es para usar la misma tabla, porque esta tabla es para 2 colas. La tabla de 2 colas la puedo transformar al 95% leyendo acá. Pero en la conclusión va a ser con un 95% de confianza. Entonces, si es un test de 2 colas, leo en el 95%. Si es de una cola, leo en esta columna de acá. Bien. Entonces, ustedes van a tener la T crítica y la T calculada. Y directamente, a mí me gusta, a mí me sirve más, no aprenderme de memoria si es mayor a esto, si la T crítica es mayor a rechazo o acepto, sino que lo analicen. Directamente la T crítica es este va a ser el 2,45, ¿sí? Acá va a estar el 2,45. Entonces yo me fijo, si mi T calculada es 2,4, este es 2,45. Si mi T calculada es 2,4, cae en la zona que acepto. Si mi T calculada es 2,6, cae en la zona de rechazo. Entonces no se tienen que aprender de memoria que si en el parcial se ponen nerviosos y no saben si es mayor, menor, acepto, rechazo, analícenlo, es tal cual así. O sea, la T crítica me da 2,45 menos 2,45. Cae en la zona de acepto, acepto. Cae en la zona de rechazo, rechazo. Para una cola es así, para un extremo y para el otro. Esta es la zona de aceptar, esta es la zona de rechazo. Por eso el más menos, porque es 2,45 menos 2,45. Bien, entonces, calculé con los datos que tengo, saqué el T crítico de tabla, me voy a ver si acepto o rechazo, y fíjense que las conclusiones dicen confianza y atribuir error. Entonces, muy importante acá que la respuesta en el parcial, en el examen, en el ejercicio sea con un 95, ¿por qué? Porque justamente estamos valiéndonos de la estadística para tener un aval de por qué estoy aceptando o por qué estoy rechazando trabajar con un laboratorio, trabajar con un nuevo método, entonces lo uso. Entonces le doy el valor científico que corresponde. Con un 95% de confianza, rechazo o acepto, y
también tiene que estar traducida para alguien que no siempre entiende estadística, porque aceptar, rechazar no nos dice nada, sino que si acepto quiere decir que ese valor distinto es atribuible a errores aleatorios, ¿sí? Pero que el nuevo método tiene, es válido en el caso de aceptar. Si rechazan, no, o sea, hay algún error determinado, entonces no puedo por lo menos usar ese nuevo método. Ese sería cuando estoy comparando un valor, una media experimental, con un valor verdadero. ¿Qué pasa cuando estoy comparando dos medias experimentales? La metodología de trabajo va a ser siempre la misma. Planteo la hipótesis, calculo el estadístico, busco el estadístico crítico y tomo la decisión. Esto, cuando estoy comparando dos medias experimentales, trabajo exactamente igual que como lo que expliqué recién, pero fíjense que cuando tengo que calcular el estadístico, se me presentan estas dos fórmulas. Una que tiene la S combinada o la S ponderada, es lo mismo, S ponderada o S combinada, y otra que no, sino que toma la desviación estándar de cada método, ¿sí? Entonces, decidir si trabajo con esta o esta fórmula va a depender de la precisión que tengan estos métodos. Entonces, antes de calcular el estadístico T, tengo que ir a comparar la precisión. Y la precisión, ¿cómo mido que los dos métodos, o las dos personas, o las dos medias experimentales tienen la misma precisión? Con este test de hipótesis, en donde lo que se comparan son las desviaciones estándar. Entonces, la hipótesis nula es que ambos métodos, ambas personas tienen precisiones similares, ¿sí? Desviaciones estándar similares, contra la hipótesis alterna, que tienen precisiones distintas, ¿sí? Acá no hay mayor o igual, hay o iguales o distintas. Y fíjense que el estadístico que voy a usar para estudiar esta hipótesis es el estadístico F, pero este estadístico tiene la particularidad de que tiene que ser mayor a 1. Entonces lo tengo que plantear de forma de que este cociente me dé mayor a 1. Entonces no voy a poner S de A al cuadrado sobre S de B al cuadrado, sino que voy a poner la desviación estándar más grande en el numerador y la más chica en el denominador, para que esto me dé mayor a 1. ¿Sí? Entonces, igual en la fórmula está así, pero es por eso, porque siempre es mayor a 1. Me tiene que dar mayor a 1. Voy a los grados de libertad. Supongamos que tengo 10 grados de libertad. Fíjense cómo se usa esta tabla. Acá va a entrar los grados de libertad del numerador, o sea, me tengo que fijar acá, supongamos que este sea A y ese B, que N es igual a 6 y N es igual a 6, los dos igual. O hagamos distinto, N igual a 6 y S de B es igual a 5. Entonces el numerador entro con 5 porque es N menos 1, porque es grado de libertad. Entonces el más grande entro con 5 y el más chico entro de este lado, con 4, 6,26. ¿Sí? Entonces, estos son los grados de libertad para el numerador o para el mayor, y estos son los grados de libertad para el denominador o el valor menor, el que pongo acá.
Y aceptar y rechazar es lo mismo. Si el calculado es, pongamos que mi crítico es 6,26, si mi calculado es 6, acepto, tienen precisiones similares. Si es 7, rechazo y no tienen precisiones similares. Acá no le voy a atribuir a errores aleatorios o sistemáticos, ¿sí? Sino que no tienen las mismas precisiones. Ahora sí, ya sé si tienen precisiones similares o no, entonces voy a analizar estas dos medias experimentales con el estadístico T. Vuelvo a plantear la hipótesis nula y la hipótesis alterna, que puede ser de una cola o puede ser de 2 colas. Y calculo mi estadístico. Voy a usar, si los métodos tienen precisiones similares, voy a usar esta fórmula. ¿Por qué? Porque al ser las precisiones similares, hago una ponderación de esas precisiones y saco la S combinada. La S combinada también está en la tabla y la fórmula, ¿no? Y la pueden calcular. Si no tienen precisiones similares, fíjense que se usa esta otra fórmula. Otra vez, esta va a ser la T calculada, la tabla T de student es exactamente la misma, y la toma de decisión exactamente lo mismo que explicamos para comparar con su valor verdadero. Exactamente lo mismo. ¿Dudas ahí? Profe, ¿hay qué se consideraría similar? ¿Más o menos cuánto? ¿Acá? Sí, en la tabla. Cuando hacemos numerador dividido denominador, ¿qué se consideraría como similar y con qué valor ya decimos no son similares? ¿Acá en la precisión me estás hablando? Sí, sí, sí. Bien. Siempre es el mismo esto, ¿no? No es con qué consideraría, no. Vos tenés la calculada, ya sea F o T, y la crítica. Entonces, a vos te va a dar, supongamos, la F era 6,26, habíamos visto. Entonces, el 6,26 es tu F crítico acá. Si el calculado es mayor a 6,26, rechazas. Quiere decir que no tienen la misma precisión. Y si es menor a 6,26, aceptas el F. Y ahí decís que tienen precisiones similares. Cada aceptar o cada toma de decisión está validado por esto, ¿no es cierto? Por el F calculado y el F crítico, el T calculado, el T crítico. No es que yo lo tomo, me parece, no, es así. Si es mayor, rechazo, y si es menor, acepto. Listo, listo. Para toda toma de decisión tienen que ir a esto, solo que yo no lo fui escribiendo, no fui repitiendo la campana en todos, pero acá es exactamente lo mismo. O sea, planteo la hipótesis, calculo este es el F calculado, este es el F crítico, y tal cual la toma de decisiones con si es mayor o menor. Listo, gracias, profe. Lo mismo acá, cuando estoy comparando dos medias, es exactamente lo mismo. Siempre la decisión es si es mayor o menor. Les decía yo que para no aprendérselo de memoria, a mí me resulta como infalible esto. O sea, de hacer el dibujito y de tener bien claro cuál es la zona de rechazo y cuál es la zona de aceptar. Pero si se lo aprenden, no hay problema. Profe,
¿Podría repetir en exactitud cuándo usamos una fórmula y cuándo la otra? Cuando yo, primero que todo, cuando yo tengo dos métodos, ¿no? Estoy comparando dos métodos o dos personas, o sea, estoy comparando dos medias experimentales. Acá no tengo el método validado, no tengo el estándar, no tengo, estoy comparando al laboratorio A con el laboratorio B, a la persona A con la persona B, a dos medias experimentales. Ninguna es cierta, son medias experimentales. Entonces, lo primero que hago es, del laboratorio A, tengo una serie de mediciones en donde tengo media y desviación estándar, y del laboratorio B tengo media y desviación estándar. Entonces, arranco comparando la precisión, comparando la desviación estándar de los dos laboratorios, las dos personas, los dos medios experimentales. Comparo precisión. ¿Cómo los comparo? Con este estadístico, con esta planteo de hipótesis, ¿sí? Comparando las desviaciones estándar. Uso el estadístico F. Si yo acepto la hipótesis nula, quiere decir que los dos laboratorios, las dos personas, las dos medias experimentales tienen precisiones similares, ¿sí? Esa diferencia no hace a que los dos están trabajando con precisiones similares y aceptables. Entonces, cuando acepto la hipótesis nula de que tienen precisiones similares, trabajo con la S combinada, ¿sí? Porque las puedo, hablando mal, pero como combinar, porque son similares, entonces las puedo ponderar. Y trabajo entonces, si yo acepto la precisión, las puedo comparar y hacer una S combinada. Si yo rechazo la rechazo, quiere decir que las precisiones no son similares. Al no ser similares, tengo que trabajar con porque fíjense que cada método va a estar con su precisión y su número de mediciones. No las puedo combinar porque no son similares. Ahora sí, profe. Gracias. Bien, entonces, hasta ahí tenemos comparación de media con valor verdadero, que en un ejercicio se puede, la forma de darse cuenta es que estoy comparando un nuevo método contra un método que yo ya tengo validado, lo estoy comparando contra un patrón primario, lo estoy comparando con un estándar, que seguramente les va a nombrar o las normas IRAM o ISO, eso quiere decir que están comparando media con valor verdadero. En una redacción en donde dice, estoy comparando dos métodos, estoy comparando dos laboratorios, estoy comparando dos personas, son dos medias experimentales. ¿En qué cambia cuando comparo dos medias experimentales? En que primero tengo que compararle las precisiones. Bien, dijimos que esto saliéndonos de estos test de hipótesis, siempre que tengan series de datos, podemos pensar, podemos ver, podemos darnos cuenta que hay datos atípicos, ¿sí? Datos atípicos son datos que están extremos, están en una de las puntas. Yo tengo una serie de datos y lo tengo bastante alejado del último valor, supongamos de este. Entonces, este valor puede deberse a un error que pese mal y no me di cuenta, o un error atribuible. Entonces yo, para decidir si hago el promedio de los 6 valores, no es que, no, me pinta que es muy distinto, lo tacho y directamente lo saco. No, sino que hay una prueba que se llama prueba Q, en donde me va a decir si yo lo acepto o lo rechazo, si lo tengo en cuenta o no para
realizar mis cálculos. ¿Cómo es esta prueba Q? Es el desvío, que el desvío ¿qué es? Es este valor extremo, que yo dudoso, atípico, menos el valor del que le sigue inmediatamente. Fíjense que acá hay más dispersión acá que acá. Entonces pruebo con este. Estos son valores absolutos, o sea que es indistinto que les dé negativo. Hago x6 menos x, el valor de x6 menos el valor de x5 sobre el rango, sobre todo, sobre x6 menos. Eso les va a dar la Q experimental. ¿Sí? Les va a dar un valor. Y este es el Q crítico. Fíjense que siempre es el experimental y el crítico, ya sea Q, T, F, siempre es el que ustedes calculan contra el crítico, que siempre es el de tabla. Y esto es lo que les quería mostrar. Fíjense que acá, esta tabla es con número de observaciones y no con grado de libertad. ¿Sí? Y tienen incluso, si rechazan, no aceptan, está directamente ahí. Entonces, ustedes, siempre que no les diga, es 95% de confianza, son 6 valores, Q crítico, 0, 6, 25. Si este valor que ustedes calcularon es menor, aceptan. Quiere decir que hacen el promedio de los 6, lo tienen en cuenta. Si es mayor a 0,625, rechazan. Entonces, este automáticamente desaparecen y hace el promedio con este. Eso va a ser para todos los ejercicios en el que tienen una serie de datos. ¿Sí? Profe, No va a estar, haga la prueba Q, sino que ustedes lo van a tener que hacer como sistemático. Sí. y si me da el valor igual, da la casualidad que me da justo igual, ¿qué hago? Lo aceptas. Lo aceptas. Otra cosa que también viene, me hiciste acordar con esta pregunta, es, fíjense que la tabla F o la tabla T, fíjense que del 10 al 15 no están todos los valores. Pueden que los tengan o pueden que no los tengan. En general, siempre en un parcial o en un examen les damos un valor que justo esté en la tabla, pero si les diera, por ejemplo, grado de libertad del ejercicio 14, toman el más cercano, tomaría el 15, 2,3. ¿Sí? Son como cosas a ir teniendo en cuenta. En los ejercicios, en los parciales, siempre buscamos que los ejercicios ustedes tengan todos los datos en la tabla, pero si ocurriera de que no está en la tabla, siempre buscan el más cercano. Si son 14 grados de libertad, trabajan con 15, si fueran 11 o 12, trabajan con 10. Profe, en ese mismo caso en el que yo tengo 6 datos, que el sexto me quedó lejos, suponiendo que lo tengo que rechazar, ¿tendré que hacer la misma prueba con X1, por ejemplo? Suponiendo que es el más que está más lejos de X, que está más lejos de X2 que X5 de X4, digamos. Tal cual, sí. Si lo aceptas a X6, obviamente X1 está incluido porque el desvío es más chico, entonces si está incluido el X6, el X1 con más razón. Pero si rechazas el X6, sí, deberías hacer con el X1. Bien. Y de ser necesario rechazaría hasta que el que esté más alejado me dé de aceptarlo. Sí, es muy raro que rechaces 2 extremos. Es muy, muy raro que pase. Acá incluso está graficado grosero, pero sí, deberías ir haciéndolo, pero no mucho más, no vas a rechazar más que uno, en principio. Bien, hasta ahora vimos comparación de media con el valor verdadero, comparación de 2 medias experimentales, vimos lo que es prueba de una cola o 2 colas, la prueba Q, y la propuesta ahora es que trabajen ustedes en grupo,
que nos van llamando si tienen alguna duda. No sé si han podido resolver alguno de los ejercicios. Yo no iría a los primeros que todavía no vimos error de cifra significativa, ¿no? Esto es error, pero no expresión. Yo arrancaría con el ejercicio 6, 7, no el 10, que es prueba de análisis por pareja, que todavía no lo vimos. Pero arrancaría del 6 al 9, que vayan resolviendo en grupos, armen los grupos ustedes, si les parece. Y, esperen un segundo. Bien, vimos comparación de media con valor verdadero de dos medias estadísticas, de dos medias experimentales. Lo que nos queda es el análisis por pareja. El análisis por pareja, como definimos al principio, la metodología es la misma. Siempre es el planteo de la hipótesis nula, la hipótesis alterna, el cálculo del estadístico, el T crítico y la decisión, que siempre se decide con el T crítico y el calculado con la campana de Gauss y cae en la zona de aceptar o de rechazar. Siempre, si no lo aclara, se trabaja con el 95% de confianza. ¿Cuándo se aplica el análisis por pareja? La asistencia en un rato. ¿Cuándo se aplica el análisis por pareja? Cuando, además de que estoy aplicando dos métodos o son dos personas, la muestra es diferente, ¿sí? La muestra está aplicada, el método está aplicada a muestras distintas. Por ejemplo, yo tengo que hacer un análisis de glucosa, como es el caso que están viendo en la filmina, y se lo hago al paciente 1, al paciente 2, al paciente 3, y así sucesivamente. Yo no puedo comparar igual porque el paciente 1 no tiene la misma glucosa que el paciente 2 y el paciente 3, entonces yo no puedo comparar métodos si además la muestra es distinta. Y la muestra va a ser distinta cuando sean distintas personas, cuando sean distintas marcas. Por ejemplo, yo estoy analizando el contenido de peróxido de hidrógeno en agua oxigenada, pero lo hago en 3 marcas distintas. No puedo comparar métodos si además la muestra es distinta. Entonces, el análisis por pareja se aplica en esos casos, cuando son distintas personas, son distintas marcas, son distintos lotes, ¿sí? Fíjense que acá estoy aplicando el método A y el método B para determinar la glucosa. Lo que sí tengo que hacer es aplicar ambos métodos a la persona A, al paciente 1, al paciente 2, al paciente 3, ¿sí? El método A se lo aplico a todos y el método B a todos. Fíjense que acá, y esto anótenlo en algún lado bien grande, lo de la prueba Q, acá ustedes, estos no es una serie de datos, porque son datos únicos. Al paciente 1, el método A se lo apliqué una sola vez, y el método B una sola vez. No tengo datos repetidos como para hacer la prueba Q. Esto, por más que yo los tenga ordenados, no son serie de datos, son únicos datos. Yo tengo del paciente 1 con el método A un solo dato. Entonces no puedo aplicar prueba Q acá, ¿sí? Porque como yo insisto tanto en que hagan la prueba Q, he visto en exámenes que hacen la prueba Q en análisis por pareja. Y no, porque el razonamiento es, cuando yo tengo una serie de datos, o sea, yo repito mi método, mi análisis, varias veces, esa es la forma de aplicar la prueba Q.
Bien, entonces, cuando esa aclaración de que la ahí recuadrada de que no aplico en análisis por pareja, la prueba tú. ¿Cuál es la hipótesis nula del análisis por pareja? La hipótesis nula es que la media de las diferencias, y ahora vamos a ver cuáles son esas diferencias, es 0. Contra la hipótesis alterna de que la media de las diferencias es distinta de 0. ¿Cuáles serían las diferencias? La diferencia es esto, resulta de restar el método A menos el método B al paciente 1, o sea, 1044 menos 1028, 16, y así sucesivamente con cada paciente voy obteniendo la diferencia. Aquí sí la diferencia no es con valor absoluto, sino que tiene signos. Si la resta me da negativo es con el signo menos. Lo que es independiente es restar método A a método B, o método B menos método A. ¿Sí? Me daría menos 16, menos 9, menos 25, menos 5. ¿Sí? O sea, yo puedo restar el método A menos el método B, o el método B menos el método A, pero lo mantengo en todo, ¿sí? No es que acá un orden y acá otro. Tomo la decisión y el resto siempre A menos B, o siempre B menos A, para cada paciente. Y mantengo el signo. Con estas diferencias, yo calculo la media de la diferencia y la desviación estándar de la diferencia. Y los datos serían estos: 16, 9, 25, 5, 22, 11. Esos son los datos, saco la media y la desviación estándar. Y para este caso, entonces, n vendría a ser 6, porque tengo 6 diferencias, 6 datos de diferencia. El estadístico, entonces, que calculo, va a ser con la media de esa diferencia, raíz de n, que va a ser 6, sobre la desviación de estándar de esa diferencia. Lo que yo obtenga de este resultado va a ser la t calculada. Y la t de tabla se saca con la misma t, ¿sí? Lo que tengo que tener en cuenta es el 95% y ver que sea grado de libertad o número de mediciones, ¿sí? N. Recuerden que 6 no sería 12, ¿sí? Entonces entro. Acá está más grande la tabla. Grado de libertad es 6 menos 1, 5, 95% de confianza, 2,57. ¿Sí? Entonces, si la T calculada es menor a 2,57, acepto. Si es mayor a 2,57, rechazo. Y ahí lo que estaría diciendo es siempre comparando métodos, ¿sí? De todas formas, la conclusión es como si comparara métodos, y la conclusión ahí es que ambos métodos son igual de significativos o distintos. ¿Sí? Lo que cambia acá es a la muestra que yo aplico, que son distintas. ¿Preguntas? Profe, tengo una duda. Sí. ¿Qué pasaría si en el método A nada más utiliza 6 pacientes y en el B a 5 pacientes solamente? No, siempre tenés que aplicar todo el análisis a ambos métodos. Si tuvieras 5 pacientes, o sea, esa comparación deberías descartar el paciente 6, que tenés un solo dato, y hacerlo con 5 pacientes. Y el N sería 5. Es condición de que apliques el método a los 2 pacientes, a todas las muestras. No podés a uno, no. Porque supongamos que tuviese 6,50, el paciente 6, no vas a hacer la diferencia 6,50. ¿Y qué valor le pondrías ahí? Y entonces, fíjense que
El análisis por pareja es igual que todos los otros análisis. Acá estás comparando métodos, no estás comparando con un valor verdadero. Lo que cambia es que no se hace prueba Q porque tengo un valor. Esto no es una serie de datos. Prueba Q se aplica a serie de datos. Y que tenés que aplicarle ambos métodos a todas las muestras. Después la forma de, obviamente que el T calculado tiene otra fórmula, ¿no? ¿Cómo se van a dar cuenta que no están que comparan métodos como vinimos haciendo anteriormente o es por pareja? Por esto, porque van a ser distintas marcas, distintos lotes, distintas personas. Esa es la forma de darse cuenta de que es un análisis por pareja. ¿Hay alguna duda? ¿Se entiende cómo es? Sí, profe. Bárbaro. Bien. Hasta ahí sería todo lo que es el análisis de prueba de hipótesis, ¿sí? Los distintos casos que van a ir teniendo. Lo que nos quedaría ahora es ver el tratamiento de propagación de error y cifras significativas. Es muy cortita la acotación que voy a, o sea, lo tienen en el práctico, en el teórico, ya lo vieron, toda la explicación de cómo se hace, pero acá quiero hacer unas aclaraciones muy puntuales a lo que es el práctico. Cómo va a ser en forma práctica, cómo vamos a aplicar todo eso. Y el criterio es el siguiente. Si ustedes tienen varias mediciones, por decir, quiero determinar la molaridad de X solución, se hacen 3 valoraciones y obtengo gasté estos volúmenes. 5 mililitros, 5,1, 5,3. Ahí lo que se hace, ahí tienen una serie de datos, entonces sí va prueba Q, análisis Q. Hacen la prueba Q, si descartan o no descartan, y el criterio es, cuando tienen varias mediciones, es media y desviación estándar. Cuando tienen varias mediciones, calculan la media de esas mediciones y la desviación estándar. Y cortan en la cantidad de cifras significativas, ahora lo vemos, tienen la media, lo escriben con todos los valores, la desviación estándar, el primer dígito distinto de 0 es lo que me da la cantidad de cifras significativas. Y la misma cantidad mantengo en esa molaridad que calcule. Ya lo vemos ahora en un ejemplo. ¿Puede repetir, profe, por favor? Cuando tienen más de una medición, cuando tienen varias mediciones son 2, 3, es más de una, ¿sí? Es media y desviación estándar. Cortan en la desviación estándar el primer dígito distinto de 0, ¿sí? Supongamos, fíjense acá abajo. Fíjense que acá, esto no es desviación estándar, es error, pero aplicaría lo mismo. El primer dígito distinto de 0 es un dígito después del decimal. Entonces, en el resultado mantengo un dígito después del resultado y obviamente se aplica el redondeo. Si es mayor a 5, automáticamente pasa a 2. No automáticamente, sino que se redondea y se le suma 1. Y mantengo en el resultado la cantidad de cifras que me está determinada o por el error o por la desviación estándar. Perfecto, profe, gracias. Eso también se ve en el videito que vieron. No cometí el error de no haber puesto un ejemplo ahí, pero bueno, lo vamos a ir viendo ahora. ¿Qué pasa cuando tengo una sola medición
o cuando la desviación estándar me da 0. ¿Cuándo me podría dar la desviación estándar 0? Cuando todos los valores son iguales. Claro. Si yo justo repito, hago y gasto 5 mililitros en 3 determinaciones, la desviación estándar me va a dar 0, por más que tenga varias mediciones, pero al ser todas iguales, la desviación estándar termina siendo 0. Entonces, en los casos en que yo tengo la desviación estándar igual a 0, o una sola medición, lo que se hace es propagación de error según la operación matemática que tenga en la resolución del ejercicio. Y acá sí puse bien un ejemplo para que quede bien claro. Dice que tienen una muestra de 3,4842 gramos de una mezcla sólida que contiene ácido benzoico de peso molecular 122,123, es disuelta y valorada con una base hasta punto final usando 41,36 mililitros de hidróxido de sodio de 0,2328 molaridad con su incertidumbre, y pregunta que calculen el porcentaje de ácido benzoico en la muestra. Les da de dato la incertidumbre de la balanza y de la bureta que usaron para valorar. También tienen la incertidumbre del hidróxido de sodio, de la molaridad. Entonces acá, no se enreden en ir propagando error cuenta por cuenta, ¿sí? ¿Qué les aconsejo hacer yo? Trabajen, hay gente que trabaja con factor estequiométrico, entonces directamente les queda multiplicaciones y divisiones en un solo apartado. Hay gente que usamos la regla de 3 simple. Entonces, yo acá lo planteé con la regla de 3 simple, pero no se enreden queriendo propagar el error cuenta por cuenta, sino que, ¿qué se hace acá? Vamos, yo sé que 1000 mililitros tienen 0,2328 mol, por la molaridad, ¿no es cierto?, del hidróxido de sodio. 41,36 mililitros, que acá lo dejé con incógnitas, porque todavía no sé esa incertidumbre, ya ahora les explico por qué. Entonces, la cuenta es 41 por 0,23 dividido en 1000. Lo digo así porque para que veamos que son multiplicaciones y divisiones, entonces vamos a tener que propagar el error con multiplicaciones y divisiones. Lo que yo obtenga van a ser la cantidad de moles que hay en 41,36, es mol a mol porque es 1 a 1, lo multiplico por el peso molecular y todas las conversiones, los 1000 mililitros, porque es para llevarlo a volumen o para llevarlo a la unidad, se consideran exactas, no tienen incertidumbre, no se propaga el error ahí. Por 100 es para llevarlo a porcentaje, dividido la muestra que pesé, para poder calcular el porcentaje, ¿sí? La muestra sí tiene la incertidumbre de la balanza. ¿A qué voy con esto? Que la propagación de error de toda esta cuenta, si ustedes la quisieran hacer, son multiplicaciones y divisiones. Lo único que me falta ahí determinar es la propagación de error de acá de la bureta. ¿Por qué? Porque si bien ahí me dice que la bureta tiene un error de más o menos 0,03, ese error es por lectura. Entonces ahí la propagación va a ser una resta, porque supongamos que yo enraso en 50 o en 0, quieran, o en lo que enrase, voy a valorar, voy a gastar 41,36 mililitros y ese va a ser una nueva lectura. Y lo que yo gaste va a ser el volumen que gaste menos donde yo había enrasado. Entonces una resta, ¿sí? Yo enrasé 2 veces, yo leí 2 veces, entonces cada lectura tiene un error y es una resta. Lo que yo hago para determinar ese 41 mililitros, estos 41 mililitros es una resta. Entonces se propaga como si fuera una resta. La forma de propagar 2 veces es
el cuadrado de cada incertidumbre, la raíz, me da 0,04. ¿Sí? Entonces, yo lo propago, yo hago todas las cuentas, ¿sí? No importa si yo acá usé más reglas de 3, yo trate de ponerlo todo en 1 para que quede todo, para darme cuenta de que son solo multiplicaciones y divisiones. Y lo que tengo que ver ahí es, de todos los cálculos que yo hice, cuáles son los que tienen, debo propagar ese error. El 1000 no, como les dije, porque es para llevarlo a volumen, y el peso molecular tampoco, y el 100% tampoco tiene. Entonces, lo que yo tengo que propagar errores de los mililitros de la bureta, de la molaridad del hidróxido de sodio, y del peso de la muestra. Y lo propago por multiplicación y división, que es el error sobre el valor al cuadrado, el error sobre el valor de lectura al cuadrado, el error sobre el valor de pesada al cuadrado. Ese es el error relativo, y lo anoto así, con muchas cifras. Tengo que calcular el error. Este es el error relativo. Tengo que calcular el error absoluto, que va a ser el valor que obtuve de todas esas multiplicaciones y divisiones por el error relativo. Del producto de esa multiplicación me da este valor. Ese es el error. Entonces, el resultado es este. El error es este. ¿Cómo lo expreso? Con la cantidad de cifras significativas correctas, como les dije, del error tomo el primer dígito distinto de 0, que en este caso es 1, como le sigue un 8 se redondea a 2, 0,2, y el resultado, el porcentaje que obtuve, le mantengo la misma cantidad de cifras significativas, o sea, después de la coma, un dígito, después de la coma, un dígito. Y esa es la forma correcta de expresar el resultado. ¿Dudas? Esto es como para que quede claro. Tengo una que... duda, profe. Sí, decime. Ahí cuando hizo la regla de 3, que puso, bueno, 1000 mililitros tanto, la molaridad, Sí. 41,36 más menos, y hizo los signos de pregunta. ¿Ese número de dónde lo saca? Eso es lo que les decía. Si vamos a la Claro. práctica, estos 41,36 yo los medí en una bureta, ¿sí? Si yo estoy titulando. Ah, claro, ese es el que calculó de la bureta, digamos. Claro. Porque, No y la bureta, podría, como tiene 2 mediciones, tengo que medir 2 veces en la bureta. no pondría yo el 003 porque me está aclarando que es por lectura. Claro. Yo necesariamente para hacer una titulación tengo que leer 2 veces en la 2 veces, bureta. por eso. La primera vez Sí, que sí. enrase y cuando termina la titulación. Entonces, esa propagación para determinar ese error, lo correcto es hacerlo por una resta, una diferencia, que se trata distinto, digamos. Ya no es multiplicación y división. Entonces, ese 004 es este. Bárbaro, gracias. Yo no tengo activa, sí tengo. A ver. Eso es eso, un puntero láser, una pluma. Ese iría ahí. ¿Sí? Pero lo tengo que calcular, por eso lo puse ahí. Después sí, cuando hago el de la bureta, pongo este valor, el 004.